nuevamente Justina Benedicta y Amanda Mesa para sacar la verdad del closet. ¿De qué no estamos hablando en esta campaña electoral, Justina? Hola, Mandita, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en Justicia Arcoiris, el pod queer. Exacto, más de 6 millones de escolares regresaron a las aulas públicas, pero tienes razón, no se está hablando del derecho a la educación con igualdad de género y la importancia de la educación sexual integral. Así es. Lo importante que es para la niñez, para los adolescentes y para los adultos también. Así es, Justina. Tenemos más de 800 denuncias de violación a niñas aguajún y huampis por sus profesores y la fiscalía no actúa, sino que desmantela todo. Bajo la presidencia de Tomás Gálvez, oficializó la desactivación de fiscalías y unidades médico-legales estratégicas en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, Justina. Y el CICB, que es un portal que está abierto a la ciudadanía para reportar casos de presuntos hechos de violencia escolar, registra hasta el 2024 por lo menos miles de víctimas de violencia física, psicológica y sexual contra escolares por maestros y compañeros de escuela, incluyendo el bullying, por ejemplo, ¿no? El bullying racista y homo, lesbo, bi, transfóbico. Ojo, todo lo que podría prevenirse con la educación sexual integral. Esto es inconcebible. La justicia también es educación. Miren, amiguites. Uno de los objetivos principales de la ESI, de la educación sexual integral, es enseñar a las infancias a cultivar la autonomía y la autoestima, a identificar situaciones de riesgo, vivir sin miedo, sin sometimientos ni violencias. En este contexto, la falta de ESI, más aún en zonas y personas históricamente discriminadas, permite que los agresores operen bajo un manto de silencio. Así es. Por ejemplo, el autocuidado. La educación sexual integral enseña que el cuerpo es un territorio privado y que nadie tiene derecho a vulnerarlo. Tomen nota, el consentimiento es fundamental. Saber cuándo decir sí quiero, libre e informadamente, Amandita. Muy bien, Justina, eso es muy importante. Fíjate que recientemente niños denunciaron al párroco Marco Agüero Vidal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, tras una denuncia por abuso sexual durante el sacramento de la confesión, ojo, y el Poder Judicial lo liberó. Qué triste, ¿no, Amandita? Sí. Y es que solo aprendiendo sobre el consentimiento, una puede identificar qué le molesta. Así es. Decir, no me gusta, No. no quiero, no me toques. Qué importante que al menos esta niña haya podido decir que le molestaban esos tocamientos indebidos. No debería ser una excepción que todas las niñas y niños sepan que pueden hablar libremente y denunciar lo que no les agrada. Sí, Justina, qué importante saber decir no, ¿no? La educación debe brindar los canales y el lenguaje también para que las niñas puedan nombrar la agresión. Este programa, amiguites, va a estar dedicado a la educación sexual integral que la coalición antiderechos nos ha arrebatado y que ahora pretende nuevamente estar en el Congreso. Es decir, es responsable de perpetuar las violencias como la discriminación a las niñeces y adultos LGTBIQ+, el machismo, la misoginia y que un presidente haya ostentado el más alto cargo de la nación teniendo una denuncia por violación y el actual sea un promotor del matrimonio infantil. Imagínate, esta coalición antiderechos nos tiene de los nervios, Justina. Ahora vamos a nuestro próximo bloque. Justina, ahora vamos a hablar de algunas cositas que han pasado con la educación sexual integral. Ay, mi ciela. Hablar de la sustitución de la ESI por educación sexual biológica es como ver una película de ficción donde la máquina se trabó en el año 1800. Nos prometieron naves espaciales y terminamos discutiendo si el tobillo es provocativo. Ay, ¿cómo es posible, Amandita? Sí, ¿no, Justina? Es como dar un pasito tuntún. Uno adelante,
3 para atrás, ¿no? Tú sabes ese paso, Justina. Pero vamos a escuchar cómo estos antiderechos tergiversan y desinforman sobre la educación sexual integral, diciendo que se hipersexualiza a los niños. Esta señora se llama Paola Martínez y es allegada, muy allegada al congresista Alejandro Muñante. Y encima quiere ser parlamentaria. Ay, ¡Wow! ay, imagínate. Vamos a escucharla. Vamos a escucharlo. Sí, en otras palabras, es un contenido que hipersexualiza a los niños, que lo introduce en materiales, en métodos, en procedimientos, a vivir la sexualidad en el goce y disfrute de sus derechos reproductivos y sexuales. Ese es el concepto que tienen ellos. Se le introduce al niño con una información inadecuada de acuerdo a su edad. ¿Qué pasa, Justina? ¿Qué pasa? Ay, me hiperventila. Ay, me da... A ver, corazón, bájale 2 rayitas al drama, ¿sí? La ESI no es un tutorial de Kama Sutra para primaria. Es enseñar autoestima, autonomía y consentimiento libre e informado. Si le enseñas que su cuerpo es suyo y que tiene derecho a decir no, incluso al beso del tío pesado, lo estás protegiendo. Veámoslo así. A ver, Amandita, A ver, atención. dígame usted. Hipersexualizar es tratar al niño como un objeto de deseo. La ESI es tratar al niño como un sujeto de derechos. Mamitas, papitos, aquí. El lobo feroz no necesita que la niña sepa de sexualidad para atacar. Lo que necesita el lobo feroz es que la niña sea ignorante. Muy bien dicho, Justina, así es. Entonces, ¿cómo sentenciamos a esta señora Paola Martínez que quiere ser congresista? Señora, despierte y huela el café o la manzanilla, que la veo nerviosa. Ay, Amandita, con esto me quedo esdrújula sobre esdrújula, raíz cuadrada con lo que dice esta señora. Se declara a la acusada culpable de pánico moral agudo y alergia a los libros científicos con enfoques de género. Atenti, tendrá que escribir 1000 veces en una pizarra. Decir vagina no invoca al demonio, pero no decir nada invoca al violador, ¿ya? Bien dicho, Justina. ¿Y qué más le podemos decir a esa señora que desinforma sin pensar en las niñas y niños que viven, que son abusados sexualmente cada día, incluso en sus propias casas? Ay, mira. Me da. Cada vez que escucho algo así, me da. La sentencio a irse de tour. ¿De tour? ¿Se va de viaje? Pero por el tour. El único, el verdadero, el tour de la verdad. Deberá viajar a las comunidades, todo Muy pagado, bien. donde no hay educación sexual integral y mirar a los ojos a las niñas que fueron abusadas, porque nadie les dijo que tenían derecho y poder para decir no. Qué importante es decir no, qué importante es aprender a decir no, amiguites. Buena justicia. La ignorancia parece que es bien atrevida, ¿no? Sí. Como dicen. Parece que los detractores de la educación sexual integral juegan al teléfono malogrado a nivel profesional, Justina. Y mira, ¿qué te parece si para rematar vamos a explicar 2 cositas simples a las familias que nos ven? Yo digo lo que dice la educación sexual integral y tú lo que piensan los antiderechos. ¿Qué te parece? Sale, vale. Sí, la hacemos. Ya, muy bien. Entonces vamos con el primer caso. 1. Lo que dice la educación sexual integral es que hay que enseñar sobre consentimiento, sobre autonomía, sobre autoestima y respeto. Ahora, Justina, tú me dirás, ¿cómo lo piensan esto los antiderechos? A ver. Lo que entienden ellos. A ver.
Quieren que los niños se vuelvan unicornios espaciales y que cambien de color cada martes. ¡Ay! Este pánico moral ha hecho que muchos contenidos científicos terminen guardados en un sótano por miedo a los gritos de ¡que mis hijos no se metan! Ñi, ñi, ñi. Muy bien, Justina. Vamos a un segundo caso. La educación sexual integral dice que, se busca eliminar prejuicios y estereotipos de género que limitan las capacidades, ¿no? Basadas en el género. Por ejemplo, frases como los niños no lloran o corres como una niña, ¿no? Ahora tú me dirás, ¿qué piensan los antiderechos cuando le dicen eso? ¿Qué es lo que ellos dicen? A ver. Lo que entiende el antiderechos, el tío machote de la familia. El macho. A ver, vamos a ver. ¡Urgente! Va a obligar a los niños a usar falda para que entiendan lo que siente una niña. Y a las niñas le van a prohibir, ya jugar con muñecas para que se vuelvan Rambo. Así como... Quieren borrar la diferencia entre hombre y mujer para que todos seamos robots, alucina, sin identidad. Sí. Bien, Justina, sí, tal cual. Así funciona, digamos, la mente de estos antiderechos y también el poder de sus palabras, ¿no? Que hacen y además deshacen con cargos en el poder. Justina, Ay, a ver. pero ahora vamos a pasar a un bloque bien interesante. Ay, sí. Esta vez nuestra reportera, Ayesha Dávila, se fue a preguntar a padres y madres qué es lo que piensan de la educación sexual integral. Y las respuestas son bastante interesantes. Ay, ¿Vamos a verlas? a verlo, sí. ¿Sí? Me encanta Yeshita. Vamos. Vamos. Estamos empezando el año escolar y ¿usted cree que las escuelas debieran incluir educación sexual integral como para prevenir abusos o es algo que se debe mantener solo en la familia? No, sí, de todas maneras. Ya a estas alturas creo que ya los chicos, bueno, al menos tengo un hijo de secundaria ya que va a pasar y yo creo que sí es necesario. Ok. Sí. Y si en el colegio de su hijo molestaran o discriminaran a algún estudiante por ser gay o lesbiana, ¿cree usted que la escuela debería enseñar a que esos actos no se deben hacer? ¿O usted qué piensa? Claro, que en esta época ya creo que ya los chicos deberían, y yo creo que ellos se dan cuenta, ¿no? Y respetar todo tipo de orientación, sin discriminar a nadie, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y nos puede pasar a todos. Okay. Puede ser un familiar incluido, ¿no? Y tenemos que estar siempre con el corazón abierto, tanto nuestros hijos como nosotros. ¿Cree que en las escuelas debería enseñarse educación sexual para prevenir abusos y violencia o es algo que se debe quedar solo en las familias? Sí, sí debería haber educación sexual. Si usted supiera de que en el colegio discriminan a algún estudiante por ser gay o ser lesbiana, ¿usted cree que la escuela debería enseñar respeto a ese tipo de personas? Sí, claro. Es su forma de ser y uno no se puede imponer lo que ellos son, ¿no? ¿A usted le importa si es que un candidato apoya o rechaza la educación sexual integral? ¿Eso influye en su voto? No influye, pero yo pienso de que sí debería respetar. ¿Usted cree que debería incluir en sus propuestas? Sí, claro, somos personas, todos somos seres humanos y necesitamos oportunidades. ¿Cree que en los colegios debería enseñarse educación sexual para prevenir abusos y violencia o es algo que se debe quedar solo en casa, en las familias? Debería ser. ¿Por qué la han quitado? Porque el que estudié siempre ha habido. Cada estado que ingresa, creo que cada estado tiene beneficio, por algo debe ser. Entonces, ¿usted considera que sí debe estar dentro de la currícula? Sí, debería estar. Algunas personas proponen que en las escuelas solo se enseñe biología como la reproducción o el embarazo. ¿Cree usted que eso es suficiente o también debería enseñarse el consentimiento, el respeto a la diversidad, etcétera? Debería ser todo completo, no solamente la biología. La biología es una parte de enseñanza, sí, lo que debe saber. Pero educación sexual deben saber desde muy pequeño. Si en el colegio en donde va su hijo o su hija molestaran o discriminaran a algún estudiante por ser gay o lesbiana, ¿usted cree que la escuela debería intervenir, enseñar el respeto a la diversidad, por ejemplo? Claro, todo debe ser por igual, nada por diferencia. ¿A usted le importa si un candidato apoya o rechaza la educación sexual integral? ¿Eso influye en su voto? Creo que ningún candidato está pensando en eso. Todo lo que candidatos más ven es su beneficio del dinero y lo que van a robar. No ven en la educación. Si en el colegio de su hija molestaran o discriminaran a un niño o una niña por ser gay o lesbiana, ¿usted qué pensaría? ¿Cree que la escuela debería intervenir? Yo creo que ahí sí debe respetarse, ¿no?, lo que es el género, porque a veces y debía ser los maestros donde tendrían que buscar más ayuda, ¿no? Porque en sí las lesbianas o los gays que decimos, no nacemos, Dios nos ha hecho varón o mujer, sino que a veces las madres lo afeminan a los niños, a veces los niñitas crecen con hermanos varoncitos y se vuelven un poquito, como le dicen, lesbianos, un poquito. ¿Y usted cree que es algo que se aprende? Yo creo que no nacemos, no. O sea, esa es mi opinión, el gay o la lesbiana no nace.
Hola amigas, amigos y amigues, estamos con Ayesha Dávila. Ella es comunicadora y es activista por la educación sexual integral. Ayesha, tú además has hecho el reporteo, has estado en la calle y has podido escuchar y ver a las personas que te han contestado finalmente. ¿Cómo ha sido esto? Así es. Bueno, hola Amanda, hola a todos, todas y todes. Ha sido bastante interesante, ¿no? También encontrarse con las opiniones de la gente en la calle, sobre todo porque son madres y padres de familia de a pie, que los hemos cogido ahí nomás en plena compra de útiles escolares, ¿no? Y coyuntural además, ¿no? Porque es este retorno a clases y en el que hay esta exigencia, ¿no? Esta demanda también, el sentir de las propias familias, de que sí, pues se implemente educación sexual integral, porque vivimos un contexto y acabamos de salir de tantas situaciones de vulnerabilidad contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sin ir muy lejos, además, acaba de salir el expresidente Gerín, ¿no? Que también ha sido acusado por violación sexual. Claro. Entonces es una situación que lo vemos incluso en la clase política, ¿no? En el gobierno mismo, ¿no? En nuestro país. Pero te da la impresión de que la gente ya no, digamos, no voltea la cara con este tema, porque yo escuchaba, por ejemplo, la primera, la segunda señora que hablaban, parecían hasta un poco mortificadas de tener que decir si con todo lo que está pasando, ¿no? Que supongo que se refieren a noticias como la de Milagros Aguayo con las niñas, ¿no? Claro, las niñas de Huampes, las niñas Aguajún, ¿no? Todo eso, y es todos los días, ¿no? Esa es noticia de todos los días. Candidatos que están señalados también de violación sexual. Entonces, está allí, es palpable, es visible, ¿no? Y como te decía, ni siquiera es ajeno a nuestra clase política, y hasta nuestros propios gobernantes son acusados de violadores. Y es una preocupación alarmante, ¿no? ¿Te parece que en las respuestas que la gente te dio era como todavía muy tímido el tema, o que ya es un poco más hablado? ¿Qué impresión te dio? La impresión que me dio es que todavía hay desconocimiento sobre todo el sentido de la ESI, ¿no? Todo lo que abarca educación sexual integral. De hecho, sí hay esta relación entre prevención de violencia, prevención de embarazo adolescente. Sin embargo, ahí todavía hay algunos prejuicios que, bueno, han ido instalando también, pues, ¿no? Los antiderechos han ido instalando en el pensamiento de la población. Sin embargo, hay la exigencia, ¿no? O sea, sí, la gente está ya un poquito más consciente de que es una herramienta necesaria, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Hay, en algunas respuestas, por ejemplo, había un señor que te decía que no, que él cree que uno no nace gay, lesbiana, sino que se aprende, ¿no? Sí, yo le decía al señor, le enseño. Si le enseño, usted se aprende a ser gay. Claro, pero como te decía, hay todavía desconocimiento, hay todavía prejuicio, ¿no? Las personas aún comparten estas ideas equivocadas sobre la diversidad sexual. Principalmente creo que es tanto hablar sobre quizá el derecho a decidir, como principalmente la diversidad sexual, son temas que todavía no se llegan a entender muy bien y que causan pues polémica, ¿no? Incomodidad. Sin embargo, pese al desconocimiento que hay todavía esta reacción de, bueno, o sea, son diferentes, son personas diferentes, pero hay que respetarles, ¿no? Y sí, debemos aprender desde las escuelas a que se tiene que respetar. Claro, eso es bien interesante, porque los antiderechos se la pasan diciendo de que no, que solo los padres pueden decidir sobre lo que se educa a sus hijos, ¿no? Y con esto siempre se quieren salir de la educación sexual integral, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, la gente decía, tiene que ser, casi todos dicen, ¿no? Tiene que ser padres y colegio, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Claro, porque refuerza además la necesidad. Y aparte que la familia o las familias son conscientes de que desconocen, no saben cómo abordar estos temas, les es difícil, todavía hay prejuicios, hay miedos, ¿no? Debe ser complicado en algunas familias también hablar de sexualidad, hablar de coito, ¿no? De prevención, de condones, etcétera. Y claro, preferían o prefieren ellos y ellas que sean las escuelas las que puedan reforzar esta información. Pero yo soy fiel creyente de que la educación sexual integral y la sexualidad en general debe ser un tema en todos los niveles, ¿no? O sea, las escuelas, las casas, las comunidades, en lugares formales y no formales, ¿no? Todas las personas debemos estar informadas y hablar sobre este tema, ¿no? Tú que además también eres comunicadora, ¿cómo crees que se podría lograr? Porque
por lo menos desde el 2016, cuando nació Con mis hijos no te metas y todo esto, pareciera que no se llega a cuajar no sé si una campaña o un discurso que conecte con la gente, ¿no? Con cómo se debe explicar la educación sexual integral. ¿Tú qué crees? Lo que sucede es que estos grupos han cogido algo básico, ¿no? Que es el miedo. Uh-huh. Se han agarrado del miedo que tienen las familias y salieron con cuentos como el rayo homosexualizador, ¿no? Y también eso de la hipersexualización de las infancias, lo que es totalmente falso, ¿no? Es totalmente falso. Lo que busca la educación sexual integral es poder informar de manera progresiva, es más, ¿no? O sea, de acuerdo a las edades, pero es algo que niega el otro lado. Y yo considero que nos falta plata para empezar, todos los recursos que tiene el otro lado, ¿no? Uh-huh. Y que tienen sus iglesias mismas, ¿no? Y sus propios aportantes a los diezmos, con lo que financian sus campañas, pues, ¿no? Sus impresiones, sus gigantografías de sexo anal, etcétera. Nos falta eso, ¿no? Presupuesto y sí, quizá también poder apelar a la sensibilidad y al temor, no de que homosexualicen a mis hijos o a mis hijas, sino de que puedan estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Que estamos en una situación de riesgo porque lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Este país está plagado de violadores. Uh-huh. Y lamentablemente, y lo dicen las cifras del Ministerio de la Mujer, ¿no? Estos violadores no son ajenos a las familias. Uh-huh. Muchas veces, en la mayoría de los casos, son el propio familiar, el tío, el propio docente, ¿no? Como lo hemos visto en la Amazonía. Sacerdotes. Gente cercana a la comunidad, gente cercana a la familia, gente, ¿no? De confianza, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos, pues, ¿no? Porque ya estamos en una situación de vulnerabilidad, necesitamos apelar a eso, ¿no? Que es una herramienta de prevención. No solo de que el niño, la niña, el adolescente puede identificar una situación de riesgo, sino también de enseñarle a las futuras generaciones a que no se toca si no quiere, que no se viola, ¿no? Que no se discrimina, que no se golpea, que no se bulea, que no se mata, ¿no? Uh-huh. Entonces no es solo desde el lado de las víctimas, sino también de poder erradicar a posibles futuros victimarios, ¿no? Uh-huh. Eso parece todavía ser un tema que no... O sea, yo creo que la gente va reconociendo como, bueno, sí, los niños sí pueden llorar, ¿no? Los hombres sí pueden ser vulnerables, ¿no? Pero parece que fuera un tema que nunca se puede tocar abiertamente, ¿no? O que además entre los padres, y parece también en la encuesta, ¿no? Parece entre los hombres parecen las mujeres más abiertas a que haya una educación sexual integral de la que sí se puede hablar que los hombres, ¿no? Claro, es que ellos no viven, pues, las violencias que nosotras vivimos desde muy pequeñas, ¿no? O sea, muchas de nosotros hemos sido acosadas o tocadas desde las infancias, ¿no? O sea, desde que son muy chiquitas, 8, 9 años. Y a ellos no les pasa eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no viven esta situación de riesgo, estas violencias, que obviamente son constantes, además. Exacto, porque es de toda la vida. De toda la vida. Exacto, hay abuelitas ancianas, viejitas que también sufren violencia sexual, uh-huh. Entonces es una cosa de locos, ¿no? Porque ya está también más que evidenciado que no es una cuestión de deseo, ¿no? Que no es una cuestión de, es que el cuerpo le atrajo, ¿no? Porque las niñas, ¿qué curvas tienen, no? Uh-huh. Igual las mujeres ancianas, ¿de qué curvas estamos? Es una cuestión de dominar, ¿no? De poder ejercer esa dominancia y decir, sí, puedo hacerlo, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que erradicar con los posibles violadores desde que son muy chiquitos, ¿no? Uh-huh. Que esta relación entre el poder, ¿no? Que casi nunca se habla, ¿no? Un hombre tiene más poder y lo ejerce de una manera libre y sin prohibición, ¿no? Y poco saludable. Poco saludable, ¿no? Claro. ¿Cómo explicas ese poco saludable? Por ejemplo, cuando ejerce el poder para violar, para golpear, para discriminar, para matar, incluso hasta para ser infiel, digamos, ya ahorita. Ahora con la coyuntura, ¿no? Claro. Por ejemplo, más del 80% de las mujeres que han contraído VIH son mujeres que estaban en una relación estable, con una única pareja estable, que eran sus esposos o sus convivientes. Uh-huh. Pero ellos han sido quienes las han infectado, ¿no? Con VIH, quienes las han transmitido el virus. Entonces,
¿De qué hablamos, no? O sea, si nosotras prevenimos, cumplimos con el pacto de la lealtad, etcétera, pero ellos todavía pueden seguir haciendo y deshaciendo y en ese camino, nos llevan en desencuentro, ¿no? A muchas de nosotras y nos exponen a este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, ahí también vemos las conductas poco saludables del ejercicio del poder. Claro, ¿no? el ejercicio del poder que es todo lo contrario al cuidar, al proteger, al cuidar en diferentes formas, ¿no? Incluso, claro, hasta en estos Sampai se ve una cultura que refuerza el encubrimiento entre ellos, un pacto entre los hombres, ¿no? Espíritu de cuerpo, claro, ¿no? Ese pacto que parece tácito entre los hombres, ¿no? Exacto, sí, en el que buscan validación, ¿no? Validación de otros hombres masculinas. Son los reales pygmies ellos. Ellos son los reales pygmies. Claro, porque buscan validación de otros hombres, ¿no? Y también la validación en este entorno con mujeres a las que les pagan de una u otra manera, ¿no? Para que les validen, ¿no? Pero es público, ¿no? Además es público, ese reforzamiento, ¿no? Ese espíritu de cuerpo se hace público y se hace, yo creo que mucho peor, ¿no? Todavía, porque como son casos públicos, otros hombres y más jóvenes incluso pueden creer que, bueno, así es, ¿no? Exacto. O sea, haces, encubres, no pasa nada, ¿no? Y es lo que se cree de los hombres en realidad, no es que ellos son así, es que tienen un deseo sexual, no, o sea, eso es totalmente falso, porque no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque también tenemos deseo sexual. Obviamente, y no andamos por ahí pagando hombres. Pagando yape. Claro. Entonces, ¿tú qué dirías cuál podría ser una forma de enfrentar a estos antiderechos? Y este discurso que va en contra de la educación sexual integral. Creo que empoderar a las familias es básico, fundamental. Hay que empoderar a las familias para que ellas también sean agentes, ¿no? Agentes, aparte de que hay un discurso de los antiderechos que dicen, no, que ellos no quieren que las familias intervengan para nada, las familias somos las protagonistas, ¿no? de toda esta situación, para proteger a las niñeces, a las infancias, a las adolescencias y también para hacernos cargo de prevenir situaciones de violencia, ¿no? Somos parte de la comunidad, somos la célula de la comunidad, de la sociedad en general. Entonces, eso, hay que empoderar a las familias, que ellas también tengan voz y voto, como lo hemos visto en el reporteo, ¿no? De decir, sí, queremos educación sexual integral, ¿no? Sí, queremos que estén protegidas las infancias, que no haya más violaciones sexuales, que no haya más futuros posibles agresores, ¿no? Entre otras circunstancias que para lo que nos sirve la educación sexual integral, ¿no? Porque es una herramienta totalmente amplia, ¿no? Para prevenir embarazos no deseados, prevenir embarazos adolescentes, más infecciones de transmisión sexual. Ahorita, por ejemplo, ha incrementado considerablemente los casos de sífilis en el país. Sí. Y también es una situación preocupante, ¿no? Cómo incluso el entorno de las redes sociales, y lo vemos, ¿no? Ahora con los Sampais y todo eso, ¿no? O sea, trayendo un poquito a colación el tema, ¿cuántos de estos chicos realmente usan un preservativo? ¿No? Y no hay una cultura de prevención, ¿no? No existe eso. Entonces necesitamos hablar de sexualidad, necesitamos hablar de estos temas para poder prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, embarazos precoces, ¿no? Entre otras situaciones. Discriminación, sobre todo, homo-lesbo-bitransfóbico, ¿no? Para poder prevenir violencias, ¿no? Y también la violencia feminicida, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos hablar de estos temas abiertamente. Bien, muchas gracias, Ayesha. A ti. Y bueno, para terminar, nos vamos a tomar una foto con Justina. Por favor. Que está por ahí. Ha habido muchos retrocesos en derechos para las mujeres y para las personas LGTBIQ+, y mucho de eso ha venido desde el Congreso. Por eso, a ti te digo, es importante pensar el voto. Sí, Justina. ¿Y cómo será de grave la situación que un excongresista fujimorista que ahora quiere ser senador, Carlos Tubino, minimizó los embarazos producto de violaciones sexuales a niñas, a menores de edad, al afirmar que no siempre son violaciones, dice él, y que en algunos casos se trataría de noches de placer?
Así te lo cuento. Bueno, ¿Qué? vamos a verlo. ¿Qué te parece? Sí, por favor, que ya no soporto. Que no siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro. Ay, pero qué tal pecho frío este señor. Un conazo de nuevo. Sí, un conazo. Y por cuanto este caballerito, el señor Chumbiño, ha decidido ignorar el dolor de miles de niñas para soltar una frase que hasta el diablo le daría vergüenza ajena. Pero yo, Justina, en pleno uso de mis facultades de títere, indignada, resuelvo. 1. Con todo. Se le condena a leerse 10 veces el Código Penal y 3 libros de psicología infantil antes de abrir la bocota sobre temas de género. Bien. Segundo, Dale. como reparación civil, que pida perdón a todas las víctimas que revictimizó con su comentario de noche de placer. Muy bien, vamos. Y tercero, queda oficialmente desinvitado a mis lonchecitos de los domingos. En mi mesa no se sienta gente que minimiza la violencia. Qué fuerte, Justina. Claro, ¿y quién se va a sentar a comer con ese señor? Qué feo. Qué feo compartir la mesa con ese señor. Bien, entonces, mira, pero no te vaya a dar un soponcio de nuevo. Ay, no. Hace poco, Justina, aprobaron una falsa ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Nada más y nada menos que tu amiga, la congresista Milagro Jáuregui de Aguayo, que la tenemos hasta en la sopa, esa misma. Qué bárbara. Ella y el fujimorista Fernando Rospigliosi firmaron esa ley. Ay, Jesús, María, José, Pueblo Libre, Magdalena del Mar. Pie derecho, Cercado pie de derecho. Lima, pie derecho, bajo Brasil. Me va a dar un soponcio, un patatús y un síncope, todo junto. Por favor, que traiga agua de azar. Los bomberos, me desmayo aquí mismito. ¡Ay! La comida. Sí. La norma, señores, busca reemplazar el enfoque de género por igualdad entre hombres y mujeres en políticas públicas, lo que según especialistas invisibiliza desigualdades estructurales, nos invisibiliza y nos discrimina, ¿ya? Incluso desde las oficinas elegantes de la ONU han mandado un mensajito de advertencia. Y no fue precisamente un emoji de corazón. Así es, Justina, no fue nada de eso. La ONU advirtió que con esta ley se debilita un escudo muy importante, que es la protección contra la discriminación hacia las mujeres. O sea, se queda sin batería. Y 2, ignora, por ejemplo, la realidad de las personas LGTBIQ+, las personas trans, las personas no binarias, tratándolas como si no estuvieran en el mapa de las políticas públicas. O sea, no existimos. Así de simple. ¡Qué barbaridad! También así nos engañan, pues, con las leyes. Pero claro, Amandita, y tú no sabes. ¿Qué? Esta ley Cuéntame. también limita la educación sexual integral, lo que podría afectar, por ejemplo, la prevención del embarazo adolescente. Obvio. Las violaciones sexuales. Los de crímenes todos los de días. odio. Ahora que tanto está ahí ventilándose esto. Y los crímenes de odio que nadie quiere hablar encima, ¿no? No tenemos leyes contra los crímenes de odio. Qué pena nuestro país, ¿no, Justina? Ojalá todas, todos, todes pudiéramos hablar claro sin estar pensando que Diosito nos va a castigar, que es malo denunciar, que no hay que incomodar a la familia, al papá, al hermano, al amigo, al primo, al jefe, al cura, ¿no? Al cura de cercano, que además es un papel de confianza. Ay. Bueno, ya saben, es necesaria y justa la educación sexual integral en un país como el nuestro, para que después un ampay no sea más importante. Ay, Justina, tú también tienes un ampay. Uy, no. Una persona noble soy yo. A ver, cuidado, que sale tu ampay, ¿eh? Te lo tiene bien guardado. Bueno, Justina, se nos acabó el programa, pero decirles a nuestras amigas, amigos, amigues que habrá un próximo episodio de Justicia Arcoíris, el Pop Queer, porque ustedes lo piden. Nos vemos, Justina. Adiós. Chao, amiguitos.